¿qué tal? Dios les bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí con todos ustedes compartiendo un poco más acerca de este tema que es cómo escuchar la voz de Dios. Estábamos hablando mucho acerca de esto del flujo de comunicación, quién es el receptor, quién es el emisor, el mensaje, el lenguaje, todas estas cosas, la retroalimentación. Si bien todo esto puede ser un poco complicado de entender así a la primera, pero en realidad nos damos cuenta que con este flujo de comunicación y con lo que viene en Génesis acerca de Adán y Eva, nos podemos dar cuenta que Dios todo el tiempo está hablando, y es lo que decíamos el mensaje pasado, el video pasado, que somos nosotros mismos la principal barrera que impide que ese flujo de comunicación sea constante entre Dios y nosotros y Dios. Porque dentro de todo este esquema hay algo que nos tapa una barrera, que nos hace un ruido, y muchas veces somos nosotros mismos, porque algo cierto te lo podré decir yo: Dios todo el tiempo está hablando, Dios todo el tiempo te está hablando, a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra, a través de muchas formas, pero todo el tiempo te está hablando, todo el tiempo está hablando a la gente, también hacia la mente, también audiblemente a cada uno de nosotros. Hay muchas maneras en las cuales podemos escuchar la voz de Dios, pero nosotros somos los principales personas o el principal impedimento que frustra, que tapa el flujo de una comunicación eficaz y constante con el Espíritu Santo. Recordemos que lo que dice, yo lo tengo aquí escrito en Génesis 3, del 6 al 11, que Adán y Eva comieron del fruto que estaba prohibido y después oyeron la voz de Dios, y ellos estaban en pecado. Y muchas veces uno puede decir: estoy en pecado, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Muchas veces uno puede decir: yo estoy muy mal, yo hace mucho que dejé el camino del Señor. Cualquiera puede poner de impedimento o de obstáculo el pecado, pero la realidad es que Adán y Eva pecaron, y después de haber pecado oyeron la voz de Dios en el huerto. Eso quiere decir que ni siquiera es el diablo y ni siquiera es el pecado, sino que somos nosotros mismos. Eso ya nos quedó muy claro. Ahora, lo que yo vengo a enseñarte es algo que es un poco más cercano a la historia de Samuel. Bien, entonces entramos hacia el tema. Nosotros recordemos que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos seres tripartitos, estamos conformados con cuerpo, alma y espíritu. Entonces podemos decir que nuestro cuerpo también puede percibir audiblemente, puede percibir voces tripartitamente. No necesariamente puede ser audible. La verdad es que dependiendo en dónde estés tú posicionado, uno puede saber o percibir más fácil las diferentes voces que vamos a ver a continuación. Entonces, si nosotros somos tripartitos en cuerpo, alma y espíritu, podemos percibir, escuchar voces desde el cuerpo, desde el alma y desde el espíritu. Entonces, por así decirlo, nosotros, al estar posicionados en el cuerpo, lo que nuestro oído percibe es la voz de este mundo. Escuchamos todo lo que el mundo habla, y muchas veces obedecemos y creemos lo que podemos escuchar del mundo posicionados desde el cuerpo, en vez de estar creyendo la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros nos posicionamos para percibir, para escuchar desde el alma, estamos un poquito más profundos, estamos ya en el alma, en lo que pueda percibir el corazón, pero en el alma se depositan todas nuestras emociones, todos los sentimientos. Entonces es muy fácil desde el alma percibir algo que es muy emocional, algo que es muy sentimental. Muchas veces el obedecer o el escuchar las cosas que se perciben desde el alma es una falta de dominio propio. Cuando nosotros escuchamos desde el cuerpo y creemos a la voz que escuchamos del mundo, como decíamos hace un poco, que escuchamos las voces de este mundo audiblemente, físicamente en el cuerpo, y creemos esas voces, muchas veces nosotros caemos en idolatría, en creer cosas que no son. Simplemente no creer
creer cualquier cosa menos en Cristo, que sabemos que Cristo es la solución a todas las cosas. Y cuando nos posicionamos desde el alma, entonces ahí tenemos otro problema, porque nosotros obedecemos, escuchamos y creemos mucho a la guianza de nuestras emociones, y ese es una falta de dominio propio. Ahora bien, cuando nosotros nos posicionamos en el espíritu, lo más profundo que tenemos, cuando nos posicionamos en el espíritu, que es lo más profundo que hay en nosotros, nos volvemos receptivos a escuchar lo que en el mundo espiritual se percibe. Entonces es muy fácil saber que Dios es espíritu y poder percibir y ser guiados a través del Espíritu por el Espíritu Santo. Cuando uno está posicionado, escuchando con su oído natural, su oído corporal, escucha las voces de este mundo más claras. Cuando uno está desde el alma, escucha todo lo que sus emociones y sus sentimientos dicen más claros. Pero cuando uno está viviendo en el Espíritu, practicando y escuchando desde el Espíritu, es mucho más fácil percibir la voz de Dios, porque Dios es espíritu. Mi hermano joven, la persona que me esté viendo en este momento, esa es la voz que debemos oír, y ese es el ambiente en el que nos tenemos que rodear, en el espíritu. Tratar de enfocarnos en vivir en el espíritu para percibir desde nuestro espíritu la voz del Espíritu de Dios. Una vez más, como lo hemos traído en el primer tema, ¿para qué nos va a servir escuchar la voz de Dios desde el Espíritu? Para obedecer, para ser guiados. Pero sabemos que una guianza es una instrucción que alguien más arriba nos está dando, y nosotros creemos que cuando percibimos desde el Espíritu la voz de Dios, del Espíritu de Dios, estamos siendo guiados por Dios. Hay una historia de una persona que me impacta mucho en la Biblia. Es acerca del profeta Samuel. El profeta Samuel, cuando fue llamado por Jehová, no reconoció la voz de Dios al principio. El profeta Samuel, fíjate, el profeta Samuel al principio, cuando fue llamado, confundía la voz de Dios con la voz de su maestro Elí. Pero dice la palabra que de tanto estar practicando, de tan constante hacer esa práctica desde el Espíritu, de percibir la voz del Espíritu de Dios y dejarse guiar por esa voz del Espíritu de Dios, de tanto estar Samuel alimentándose en el Espíritu y escuchando desde el Espíritu, él pudo tomar una decisión que fue muy importante para él. Primero, sabemos que después de Samuel, de Samuel en adelante, inicia la monarquía en la palabra. Entonces sabemos que primero unge a Saúl, pero después de ungir a Saúl viene una persona más importante, viene algo que es una decisión muy decisiva, que solamente al haber escuchado la voz de Dios desde el Espíritu pudo haber tenido la correcta guianza para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Que sabemos esta historia tan importante, que de 7 candidatos que habían para ser los nuevos reyes, el nuevo rey que iba a sustituir a Saúl, resulta que de todos apareció uno que era conforme al corazón de Dios. Tú sabes quién es. Entonces vamos a ver un poco acerca de la historia de Samuel. En Primera de Samuel, yo lo tengo aquí conmigo, Primera de Samuel 3, del 1 al 10 y el 19. En la versión Reina Valera dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Aquí es algo muy importante, dice ministraba a Jehová en presencia de Elí. Eso quiere decir que él no estaba de brazos cruzados, él estaba conectado desde el Espíritu. Dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Samuel, aquí es donde viene la parte importante, Samuel no había conocido aún a Jehová. Vemos que una vez le llama, vemos que 2 veces le llama,
y después vemos que quien escribió esto relata que Samuel no había todavía conocido la voz de Jehová. Sin embargo, sabemos que estaba ministrando a Jehová. Ya tenía una práctica de buscar conectarse su espíritu con el Espíritu de Dios. Y dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, sé que nunca había escuchado la voz de Jehová, todavía, hasta ese momento. Entonces Jehová lo llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y el versículo 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto quiere decir que todas las profecías que Samuel decía, todas se cumplieron. Veíamos al principio, Samuel estaba ministrando en la presencia de Jehová, no estaba de brazos cruzados, no estaba inactivo, por así decirlo, sino que él estaba activo. Una activación, en este caso representada, vemos que él estaba haciendo los rituales que eran comunes en aquel momento por Elí, que era el sacerdote del pueblo. Entonces él estaba practicando todas estas cosas porque él quería ser el sucesor de Elí. Era muy pequeño todavía, pero él quería ser el sucesor de Elí, y sabía que Elí buscaba a Dios de cierta forma, de otra forma, y que veía esto y que veía el otro, y entonces él estaba buscando hacer lo mismo. Él practicaba conectar su espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces esa práctica lo llevó a escuchar la voz de Dios así, de un día para otro, de un instante para otro. Y él percibía la voz de Dios y escuchó cuando lo llamaron y le dijeron, Samuel, Samuel. Y él no sabía cómo era la voz de Dios en aquel entonces. Tal vez pudo haber pensado al principio que era su maestro Elí, porque él se levantó y fue corriendo a ver a su maestro y le dijo, dime, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te llamé. Entonces Samuel no entendía que estaba escuchando no con su oído natural, con su oído corporal, estando en cuerpo, sino que Elí, que había tenido ya esa gran larga práctica de conectar su espíritu con el Espíritu de Dios, Elí pudo comprender que Samuel estaba escuchando desde el Espíritu. Entonces él es el que le dijo, después de la segunda vez, sabes que regrésate y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te hablan, primero di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Entonces más adelante vemos que Jehová le da una palabra a Samuel dura para Elí, para sus hijos, y después vemos este versículo 19 que me gusta mucho, que dice, Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Tenían una relación, estaban conectados, estaban enlazados, el espíritu de Jehová y el espíritu de Samuel, y por eso para Samuel era muy sencillo, o era muy más fácil percibir desde el espíritu la voz del Espíritu de Dios para ser guiado y para poder hablar de parte de Dios. Otra cosa es que dice también al principio en la historia de Samuel que él estaba dormido, pero luego después no sabemos cómo pudo haber escuchado fácilmente la voz de Dios y confundirla con una voz audible, pero debe de ser seguramente porque él debió de haber estado velando. Y cuando uno está velando, porque también vemos ahí que dice que estaba ministrando, cuando uno está velando, no sé si lo puedo explicar más fácil con un versículo. Hay un versículo en Cantares que decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Cuando uno está velando no necesariamente necesita estar despierto. Muchas veces podemos estar dormidos con los ojos cerrados,
completamente en un trance, dormidos. Pero si esta persona pudo interpretar que todavía dormido su corazón velaba, nosotros también podemos creer que Samuel seguramente estaba dormido, pero su corazón estaba despierto, estaba en el reino espiritual. Entonces fue más fácil para Samuel percibir la voz de Dios desde el espíritu y ser guiado en el espíritu por esa práctica que tenía de ministrar a Jehová. Es la práctica de conectar tu espíritu al reino espiritual, de percibir la voz de Dios espiritualmente. Es esa práctica, es esa ministración diaria la que te va a llevar a estar colocado siempre en el espíritu y percibir la voz de Dios. Elías fue un profeta tremendo, pero dice la palabra del Señor que Elías también vivía en el espíritu. Ahora bien, los resultados se pueden ver al pasar el tiempo con estar en una constante práctica de conectar tu espíritu al mundo espiritual, de conectar tu espíritu al espíritu de Dios. Si podemos ver más adelante en Primera de Samuel capítulo 14, versículo del 1 al 4, en la versión de la Reina Valera dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová le respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: al ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y después dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Nosotros debemos de procurar tener esa conexión constante de nuestro espíritu al espíritu de Dios para poder percibir espiritualmente, lo podemos decir así, con el oído espiritual, la voz de Dios, para ser guiados de la manera correcta. Mira, habían 7 hermanos de David. Primero vamos a iniciar con lo que acabamos de leer. Samuel le dice a Dios: Dios, sí te entiendo que tengo que ir para allá, claro que te entiendo, pero si me comprendes que Saúl es muy duro, me va a matar. En cuanto sepa, ya habían tenido un roce, de hecho, de que Samuel ya le había dicho a Saúl que Dios lo iba a quitar de ser rey. Entonces Samuel ya tenía sus sospechas y Saúl era muy tremendo. Entonces Samuel le dice a Dios: oye, dime, Señor, dime por favor cómo le voy a hacer para que no me mate. Y Dios le da una instrucción clara: vas a ir a ofrecer sacrificio. No le está echando mentiras, no le está diciendo ve, vas a ir a engañar, sino que le está trayendo a su espíritu una paz. Cuando escuchamos nosotros la voz de Dios para ser guiados por esa voz, a nosotros, la voz de Dios a nosotros nos trae paz, algo que va a ser verdadero, algo que no engaña, pero nos tiene que traer paz para nosotros saber que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Entonces Samuel va de parte de Dios, presenta el sacrificio, lo permiten pasar para que vaya con Isaí. Llega con Isaí, le dice: ¿sabes qué? Trae a tus hijos, porque de tus hijos va a salir el nuevo rey de Israel. Entonces Isaí lo recibe muy bien, le dice: siéntate aquí, por favor. No dice eso la Biblia, pero sabemos que así se comporta el pueblo de Dios, amablemente. Entonces lo reciben y le dice: sirve la mesa porque voy a ungir a alguno de tus hijos, tráelo. Entonces él trae a su primer hijo. No me acuerdo muy bien de los nombres, pero lo importante es el último. Entonces Isaí trae a su primer hijo, y podamos imaginar que a lo mejor su primer hijo era una persona con porte fuerte, con el pecho muy sacado, y decimos, cualquiera que lo hubiera visto, hasta Samuel dijo: este es. Entonces Dios le dice: Samuel, este no es. Pero imagínate si hubiera sido Samuel quien hubiera escuchado desde el alma, o quien hubiera escuchado desde corporalmente a Isaí diciendo: mi hijo mayor es el que debe de ser. Por supuesto, es el primogénito y es el candidato ideal para que sea rey. O que hubiera escuchado desde su alma, como les dije, con sus sentimientos, y que Samuel hubiera dicho: este es igual que Saúl, muy alto, fuerte, se me hace que este es. Yo digo que este es, vamos a ungirlo. ¿Cómo ves Isaí? ¿Lo ungimos? Pues vamos a ungirlo, sí, claro.
y todo hubiera sido un completo desastre. Y trajeron a su segundo hermano, otra persona completamente diferente, vamos a decir que era muy intelectual, y la persona se paraba y muy buenas, ¿cómo está? Mi nombre es fulano de tal, yo me presento a usted el profeta, que Dios lo ha traído con nosotros, fíjese que acabo de hablar con el Señor y Él me dijo que buenas noticias venían para nosotros. Luego hubiéramos sabido nosotros en el alma y corporalmente por haberlo escuchado a Él, hubiéramos dicho, este es el varón de Dios, es una persona muy inteligente, es una persona sabia. Y otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo ves, Isaí? Lo ungimos y pues vamos a ungirlo como rey, y hubiera sido un completo desastre. Pero si hubiera, y después de eso Dios le dice a Samuel, este no es, no lo unjas. Y Samuel le dice, ¿tienes otro hijo? Claro, tengo hasta de sobra. En aquel tiempo hacían como conejos a los hijos. Y traen a otro hijo, al tercero. Y Isaías haber dicho, bueno, pues si no fue el primero ni fue el segundo, pues es el tercero. Fíjate que le echa más ganas, mira, está más carita, socializa con y que hubiera llegado. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué dice el Samuel? El tremendo Samuel, varón de Dios. ¿Qué dice Samuel, ¿Se te antoja algo, Samuel? ¿No quieres tomar algo? ¿Quieres agua? ¿Quieres un poquito de vino? Ahorita ya nos van a servir ahí para comer, ya tenemos todo. Y Samuel le hubiera dicho, wow, esta persona tiene mucho porte, esta persona es muy comunicativa. Se me hace que ese tipo de relación interpersonal lo va a llevar con un profundo éxito para ser el próximo rey de Israel. ¿Sabes qué, Isaí? Lo ungimos y bueno, vamos a ungirlos. Y seguramente hubiera sido un completo desastre. Entonces, Dios no sé si te acuerdas que Dios le habló a Samuel 3 veces al principio. Bueno, esta vez también le habló 3 veces. Y en la tercera vez le dijo, Samuel, tampoco es. No te fijes en las apariencias, porque yo no veo lo que está por fuera, yo veo los corazones. Entonces pasa otro hijo y pasa otro, pasaron 7 y dice Samuel, caray, ya no tienes hijos, entonces ¿a quién voy a ungir? ¿Estás seguro que ya no tienes hijos? Y Isaí le dice, bueno, pues sí, me queda por ahí un pequeñito que está pastoreando mis ovejas. Pero no, pues es el más chiquito, es el más débil. Tráelo porque no nos vamos a sentar a la mesa a comer hasta que no lo traigas. Y en el momento que lo traen, el Espíritu de Dios desciende sobre Samuel. Al Espíritu de Samuel le habla, se conectan rápidamente. Y Dios le dice una palabra a Samuel y le dice, Samuel, ya lo viste, no lo viste. Ya lo viste, es. Entonces Samuel entiende y fue guiado por la palabra de Dios. Es una historia muy hermosa, es una historia muy trascendental, muy importante en la Biblia. Pero ¿qué importancia le damos a la guianza de la voz de Dios que tuvo Samuel, a la dirección de la voz de Dios que tuvo Samuel en ese momento? Imagínense que cualquiera de sus tenía 7 opciones para haber ungido a una persona de la manera equivocada, que seguramente cualquiera de ellos hubiera terminado mal, como Saúl. Sin embargo, él ungió a la persona que Dios le dijo, de su espíritu al espíritu de Samuel. ¿Cómo podemos conseguir que Dios nos hable el espíritu de él a nuestro espíritu? Practicando. Volvemos al principio, dice Samuel 3, que él estaba ministrando a Jehová. No sé cómo sea tu vida, no sé qué hagas en tus ratos libres, en tu tiempo de sobra, pero estoy seguro que hay algo que tienes que empezar a hacer de aquí en adelante, y eso es practicar, entrar al mundo espiritual, conectar tu espíritu al Espíritu de Dios, porque solamente conectándote de tu espíritu al Espíritu de Dios podemos ser más sensibles a la voz de Dios, al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos sirve como una guía para poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Samuel tenía un propósito importante en la Biblia, que era ungir a esa persona, a ese pequeño pastorcillo del cual Dios había visto su corazón y le había agradado. Samuel en aquel entonces no tenía cómo pesar los corazones, solamente Dios, pero Samuel tenía algo importante que lo hizo cumplir la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios y obedecer, porque se conectó su espíritu al Espíritu de Dios.
y fue guiado por la voz del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a ser como Él, pero tenemos que practicar esa conexión diaria de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Que tu propósito de hoy en adelante sea ministrarte en la presencia de Jehová todos los días y practicar desde el Espíritu, escuchar la voz de Dios para una guianza correcta, para cumplir su voluntad. Muy bien, Dios te bendiga. Entonces nos vemos en el próximo video. Recuerda que puedes encontrar como Conforme a su Corazón en Facebook, en YouTube, en TikTok. También estamos en Instagram. Y muy pronto vamos a subir otro video acerca de escuchar la voz de Dios. Pero ten muy presente que de aquí en adelante tu vida va a cambiar para bien. Y si conectas tu espíritu con el Espíritu de Dios, seguramente vas a recibir la correcta guianza, así como Samuel. Fíjate que Samuel significa el que escucha a Jehová. Entonces hoy declaramos a muchos Samueles que a partir del día de hoy van a conectar su espíritu al Espíritu de Dios y van a ser guiados por ese espíritu de manera correcta. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente.